Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Vamos a comenzar con el tercer encuentro de los Ateneos Abiertos de Infectología denominados el Club del Estáfilo, organizado por el Colegio Médico de Santa Fe. Bueno, les recuerdo que para interactuar pueden usar el chat de la sala o bien levantar la mano para solicitar audio. Ahora le voy a dar la palabra al coordinador de estos Ateneos, el doctor Abel Gómez, especialista en infectología. Buenas tardes, doctor, ¿cómo anda? Hola Guido, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a la edición de julio del Club del Estáfilo y un poco en consonancia con el espíritu de estos Ateneos de compartir conocimiento y trabar lazos con otras especialidades y que pueda ser instructivo para todos los presentes. Hoy contamos con la presencia del doctor Juan Beltramino, que para nosotros es un placer y un honor tenerlo acá. El doctor Beltramino es médico pediatra de la ciudad de Santa Fe, un reconocido pediatra en el país. Él es experto en parasitosis intestinales en pediatría, así que lo convocamos hoy para que comparta algunos casos de pediatría e infectología. Así que, bueno, nos va a contar algunos casos para que podamos charlar juntos y pensar y discutir, ¿sí? Juan, bienvenido. Bueno, gracias Abel, muchas gracias por invitarme. Siempre participé como oyente del Club del Estáfilo y bueno, en homenaje al nombre puse esa foto que es de diciembre del 42. Fue una chica que se estaba muriendo por una sepsis por Staphylococcus aureus, y que justo tuvieron la suerte que estaban probando la penicilina, y zafó en la época que el Staphylo aureus se curaba con penicilina, que realmente parece que siempre existieron, pero si estaba mirando la fecha, no hace todavía 80 años de esto, ¿no? Bueno, vamos a los casos. Este es en marzo del 2002. Luz es una chica de 13 meses con diarrea acuosa persistente, no tenía fiebre, pero estaba deshidratada. No hubo necesidad de internarla, pero hubo que darle hidratación oral. Esto es a las 24 horas, uno no le saca la foto en ese momento que el chico se lo ve mal, ¿no? O sea, pero es para que tengan una idea de la chiquita. La diarrea era acuosa y con las sales de rehidratación oral mejora, pero persiste con deposiciones líquidas y en el jardín donde iba la nena había otros 4 chicos que estaban con diarreas de 29 y tenían similares características. Bueno, lo que hicimos fue buscar leucocitos en materia fecal que eran negativos. Pensamos la causa más común en pediatría de estos son sin duda las diarreas virales, pero el ELISA para el rotavirus fue negativo. Y el parasitológico directo que se le hicieron, los parasitológicos eran negativos. Con la hidratación y la dieta, en general todos los chicos mejoraron, pero 10 días después seguían con deposiciones diarreicas. Y si bien en las definiciones una diarrea aguda dura hasta 14 días y después de los 14 días es prolongada y después dicen de las 4 semanas pasa a ser crónica, realmente esas definiciones las ponen los gastroenterólogos, porque al que está en atención primaria, cuando la diarrea ya pasa 6, 7 días, la familia se pone nerviosa, uno se siente presionado. Bueno, estos chicos llevaban 10 días. ¿En qué pensar en estos chicos? Las posibilidades serían, en un brote por otros virus, ¿cómo actuar? Dar metronidazol e indicar leche sin lactosa. Siempre cualquiera sea la etiología y especialmente en las diarreas virales,
los chicos pierden su capacidad para digerir el azúcar de la leche, así que es una forma de mantenerlos nutridos, más si no quieren comer otras cosas, ¿no? La otra es solicitar nuevos exámenes parasitológicos, y la cuarta sería catalogar como síndrome postgastroenterítico e indicar probióticos. Como ustedes ven, como tantas cosas en medicina, no es que una opción anule las otras. En realidad uno puede hacer varias cosas, pero esto es más o menos los planteos que nos hicimos. Bueno, esta chica iba al jardín de la UNL y la pediatra, que era Clara Ansaudo, una excelente pediatra que estaba a cargo del jardín y que era amiga, me conectó, así que fuimos y vimos, y las posibilidades eran un brote por otro enterovirus, por ejemplo el norovirus, y es una posibilidad. En el hospital de niños, cuando empezamos a hacer diagnósticos de rotavirus, bueno, encontrábamos mucho, sin duda era la causa más frecuente de diarrea aguda en chicos de esta edad y más en chicos que iban a jardines. Después con las vacunas desapareció, pero seguíamos teniendo casos iguales, que decíamos esto. Y cuando pudimos, juntamos las muestras esas de que eran chicos que parecían rotavirus, pero nos daban negativas, y las mandamos a Karina Gómez, se llama, del Malbrán, que hace estudios virales, y bueno, y muchos de estos chicos tenían norovirus. Así que esa era una posibilidad. Lo otro de dar metronidazol y leche sin lactosa, que es algo que a veces los pediatras hacemos cuando las diarreas en la zona se prolongan, académicamente no estaría bien porque uno está dando un medicamento sin tener el agente etiológico, pero la verdad que esto muchas veces pasa. ¿Y por qué tendría sentido? Podría mejorar porque uno podría estar tratando una giardiasis que en un parasitológico no se lo encontró, y pedir varios parasitológicos, a veces la obra social no te autoriza, no es tan simple, no es fácil juntar. Pero bueno, lo otro, pedir nuevos exámenes parasitológicos, eso es lo que hicimos. Lo hicimos y a los otros chicos también, pero les pedimos que sean con coloraciones para ácido alcohol resistente, que es un Ciel-Nielsen en frío que se llama de Kinju. Y la otra posibilidad es síndrome postgastroenteritis, que a veces en pediatría se usa mucho esto, indicar, y yo creo que es una excusa. Esto acá al final, cuando una diarrea se prolonga en pediatría, y tenemos que decir un diagnóstico, o sea, el consenso es, bueno, si lleva más y no se encontraron agente etiológico, esto fue un síndrome postgastroenterítico, que son chicos más o menos así, que por un agente viral o cualquier agente hacen un proceso diarreico que se va a la gente, pero como ese agente daña las vellosidades y el enterocito, ese daña la capacidad para digerir, y además hay sobredesarrollo bacteriano, y bueno, y hay cada vez más propagandas para estos chicos darle de entrada probióticos, etc., ¿no? Pero ya le digo, es una bolsa que uno pone varias cosas. En realidad, la foto es real del jardín de la UNL. Estaban jugando justo, es polenta, no sé a qué jugaban, pero bueno, pedir distanciamiento, cuidado, lavado, o sea, es imposible en esa situación, por más que sin duda tienen cuidados, pero de los 29 chicos, todos eran menores de 3 años, 4 tuvieron diarreas, y en 2 de los que tenían diarrea, y en el caso índice, encontramos esos globitos colorados en un fondo azulado.
Y en 2 chicos que no tenían diarrea, también encontramos eso. Todos los cuadros se limitaron solo, no hubo necesidad de medicarlo. Y el brote que vimos era producido por el coccidio, por un parásito, el Cryptosporidium. Lo que pasa, la trampa con los coccidios, es que por más que el parasitólogo sea bueno, sea experto, si uno no lo pide o si no lo pide, no lo vamos a ver porque no se ve con el parasitológico común. Este es un agente más frecuente de lo que aparece, para pensarlo en Santa Fe, y no solamente en chicos que viven en condiciones ambientales difíciles, esto chicos de departamento, cualquiera. El cripto, cuando salió, los primeros casos de criptosporidium que se describieron, fue cuando apareció el SIDA, que era casi, se lo consideraba en esa época un marcador de SIDA, y la gente con diarreas crónicas, etcétera, y muchos eran criptosporidium. Pero en el Hospital de Niños Viejos tuvimos un brote en una sala y tuvimos en todo, en chicos desnutridos, en chicos competentes, y esta que le muestro es otra paciente internada no en un sanatorio con diarreas agudas, semilíquidas, vómitos. Hubo que hacer la hidratación parenteral, a las 48 horas persistía con diarrea acuosa que la deshidrataba. Miren, no es común internar a un chico inmunocompetente y de 9 años por una gastroenteritis, pero cuando hay una diarrea acuosa, tipo coleriforme, con muchas pérdidas líquidas, y uno no encuentra la causa, se justifica pedir a la coloración para ácido alcohol resistente. La hermana de 2 años, a pesar de ser más chiquita, hizo una diarrea que se autolimitó. La mayoría de las veces se autolimitan. Pero bueno, a veces pueden dar cuadros persistentes y en ese caso puede ser necesario medicarlo. Entonces, diarreas acuosas autolimitadas, brotes en guarderías o en hospitales puede haber, no da moco, no da sangre, no da polimorfos en la caca. Y en Estados Unidos es considerado el primer agente que produce brotes de diarrea en los natatorios. O sea, cuando en verano hay colonias de vacaciones y los chicos empiezan con diarreas, bueno, las madres suelen plantear varias hipótesis, pero ustedes piensen en esta posibilidad. En cuanto a los medicamentos para tratar, cuando hay que tratarlo, por ejemplo, a esa chica grande se justifica medicarla, porque si no se iba a autolimitar, pero iba a costar bastante. Bueno, el específico, la primera elección es nitazoxanida y también funciona con acitromicina. En general, la nitazoxanida es un antiparasitario que se le hace propaganda como que cubre todo, que sirve para todo, porque bueno, es activo contra los protozoarios, contra el mintos, pero en realidad yo una vez hablé con un parasitólogo brasileño, que ellos fueron los primeros que lo empezaron a usar, y el tipo me dijo, mira, es como el pato, hace todo, pero todo lo hace mal. Dice, viste que el pato vuela, nada, camina, pero todo lo hace, bueno, en general, sí, sirve para tratar ascaris, pero es mucho mejor, es menos efectivo que el mebendazolo. Sirve para tratar tal cosa, pero en esto no. Justamente para cripto, digamos, es el de elección. ¿Puedo seguir o querés que pare acá o hay alguna pregunta o seguimos todo y al final? Sí.
¿Querés que cortemos un segundo, Juan? A ver si alguno tiene, Sí, algún tiene algún comentario o comentario. pregunta o Si no, duda. si no, yo Sí. alguno hago. Bueno, ¿Alguien quiere preguntar algo? hace vos. No, no hay ninguna pregunta en el chat, pero bueno, también pueden levantar la mano si quieren para solicitar algo y participar verbalmente. Ajá. Bueno, primero, Juan, decirte que es interesantísimo y se me ocurren varias cosas de este brote que ustedes descubrieron, digamos, y trataron. Primero, la más importante, me parece, pensar que los médicos solemos no hacer diagnóstico, primero cuando no conocemos los temas, después cuando los conocemos y no los pensamos. Y por último, muchos diagnósticos no los hacemos porque conocemos el tema, lo pensamos, lo ponemos en la lista de diagnósticos diferenciales, pero no conocemos exactamente las limitaciones y las exigencias de las metodologías de estudio. Muchos diagnósticos no hacemos porque no conocemos realmente cuáles son los métodos de estudio para confirmar o para descartar la enfermedad que estamos pensando. Nosotros, la verdad, que con el advenimiento del HIV aprendimos muchas cosas de pediatría. Y una de las que aprendimos es que mucha experiencia de parásitos, entre comillas, relativamente oportunistas, como podría ser el Cryptosporidium, viene de la información que hay de chicos muy desnutridos del África. Incluso los primeros protocolos de nitazoxamida se hicieron en África. Pero por supuesto hay mucha experiencia en Brasil, en Colombia, hay mucha información. Entonces yo, una primera conclusión que me parece muy linda de este pequeño grupo de casos que mencionaste. Uno, tener presente que cuando hay un brote hay que pedir tinciones especiales para parásitos oportunistas. En este caso fue un Cryptosporidium, pero recuerden también que hay otros parásitos que están bien descritos como causas de brote, sobre todo de brote en países más tropicales, pero bueno, Argentina está cada vez más tropicalizada, por ejemplo, Isospora belli está bien descrito como causas de brotes. Así que, bueno, Cryptosporidium, Isospora, Ciclospora, en Colombia hay muchos brotes por Ciclospora, y muchos están así, en grupos de pacientes. Entonces uno debería pedir, y para nosotros es estándar de cuidado, en HIV con menos 200 CD4, en pacientes trasplantados, pedir tinciones para parásitos oportunistas, para protozoos oportunistas, para nosotros es estándar de cuidado. Recordar simplemente HIV en adultos, dos causas comunes de enteropatía asociada al HIV, el Microsporidium y el Cryptosporidium. El Microsporidium no se ve con microscopía óptica, pero sí el Cryptosporidium con la tinción de Kinjum, que es muy fácil de hacer, pero simplemente que hay que pedirla. Y también se ve la isospora y también se ve la ciclospora. Así que eso me parece importante. Uno debería tener en la cabeza siempre pedir tinciones especiales en huéspedes inmunocomprometidos y siempre pedir tinciones especiales aún en huéspedes inmunocompetentes, pero cuando la presentación clínica es de brote y que uno sabe que estos gérmenes son responsables de brote. Otra cosa que se me ocurría es conocer también las limitaciones de los métodos, ¿no? Sí. Planteaste como una posibilidad, incluso no excluyente de las otras, estar en presencia de un rotavirus. Hay pacientes que tienen ELISA negativo y tienen rotavirus. Por ejemplo, en los cruceros, en adultos, se conoce como la diarrea de los cruceros, ¿no? Porque es altamente contagioso y es causa de brotes de diarrea, como mencionás. Esta diarrea de característica entérica y que se comporta como persistente, más allá de los 14 días, entre 14 y 30 días, ¿no? Y es muy importante, digamos, hacer este diagnóstico de brote porque, bueno, uno puede hacer algunas cosas en el manejo. Así que yo tengo que decir que de pediatría aprendimos dos cosas importantes, las tinciones especiales en huéspedes inmunocomprometidos y en situaciones de brotes, y el uso de métodos auxiliares para diarreas persistentes o agudas virales, que estábamos acostumbrados que en adultos decíamos, bueno, si la diarrea es viral, en 2 días se autolimita. Pacientes trasplantados, hoy día se sabe, trasplante organosólido causa número 1
de diarrea de característica entérica por encima del CMV es el rotavirus. Así que en todas las revisiones de diarrea persistente en inmunocomprometidos, el rotavirus está allá arriba, así que un ELISA para rota debe ser estándar de cuidado. Así que bueno, se me ocurren esas ideas de estos casos, me parece muy instructivo tener eso en mente. Gracias. No sé si Alejandra, ¿vos querés decir algo? Sí, ahí la doctora levantó la mano, seguramente quiere decir Sí. algo. Doctora, ¿puede activarse el audio? Sí, ahí está. Sí, te quería consultar, ya que tocaste el tema de parasitosis en general, que bueno, es una consulta muy frecuente en la atención primaria, y muchas veces pasa desapercibido el tema de pedir el laboratorio por demoras y demás. ¿Qué opinión se merece el tema de la prevención de parasitosis? Si es potable, si se puede hacer, si se puede dar empíricamente un antiparasitario cuando tenés un chiquito con diarrea, o si hay que esperar el resultado del laboratorio. Te digo por lo que se hace en la práctica diaria, ¿no? Uh-huh. Sí, lo ideal es, por supuesto, es pedir el laboratorio y que lo hagan bien. Uno de los problemas que tiene es que trabajar con materia fecal parece que pagan menos y que tuviera menos importancia. Y es un análisis engorroso. Para hacerlo bien hay que dedicarle tiempo. Y a los bioquímicos pienso que se los debería remunerar mejor para que se le dé valor al análisis. Y después, como él decía, interpretar. Aún con muy buenos bioquímicos y muy buenos laboratorios, el parasitológico, como lo conocimos siempre, el examen seriado, tiene no tiene muy buena sensibilidad en general. Por suerte, ustedes, sí es específico, ¿no? O sea, pero por suerte ustedes van a vivir en los próximos años otros métodos diagnósticos, técnicas rápidas que ya existen, que van a permitir que ustedes puedan diagnosticar las parasitosis sin necesidad del microscopio, etc. Ya las hay, técnicas para, inclusive los film array, que permiten diagnosticar rotavirus, norovirus, también incluyen ameba, giardias, cripto y algún otro más. Por ahora son muy caras o no están al alcance, pero seguramente va a haber. Avanzo. Y sobre prevención, mira, cuando tuvimos el brote en el hospital, lo que hicimos, bueno, lo de siempre, limpiar con todo lavandina, doble balde. Resulta que estos son resistentes al cloro y lo que había que usar era compuestos iodados, bueno, amoníaco. Sí. Y después, bueno, los cuidados, sí, lavado de manos y bueno, y sin duda todo lo otro. En realidad, yo creo, no creo, debe pasar que en el verano muchos Cryptosporidium pasan como diarreas comunes y se limitan solo sin que nos llamen la atención. Realmente no es que le vamos a pedir a todos los chicos, inclusive, por ejemplo, la hermanita esa de 2 años que tenía el Cryptosporidium, cuando recibimos el análisis, la chica ya sabía que las deposiciones estaban mejor y qué sé yo, y no la medicamos, ¿no? Yo creo que la medicación en estos casos se justifica si los síntomas lo complican. Después, en todo caso, cuando avancemos un poco más, redondeamos sobre los aspectos de tratamiento. Aldana era una chica de 8 años de Alto Verde, que entró al hospital de niños hacía poquito que estaba funcionando el Alasia. La veía Marta Wagener, era una nena que a los 5 años había hecho una hepatitis fulminante. Era terrible. Nosotros teníamos unos 4 chicos por año que había que mandarlos a hacer trasplantes hepáticos
y que gracias a la introducción de la vacuna contra la hepatitis A no se ven más, pero era la primera causa de trasplante en chicos. Bueno, a esta chica se le había hecho el trasplante y recibía tacrolimus y tenía una diarrea tipo coleriforme. Era, la chica no vomitaba, tomaba agua, líquidos y todo, pero se deshidrataba, se estaba desnutriendo. Bueno, ¿qué parasitosis descartar en Aldana? No tenía sangre, no tenía leucocitos, era una diarrea bien acuosa, de las que se ven al principio con las diarreas de rotavirus o por coccidios. Con todo el buen resumen que hizo Abel recién, en esta chica le pedimos la coloración ácido alcohol resistente para buscar Cryptosporidium. Y Horacio Sosa, que era el jefe de parasitología del Hospital de Niños, un tipo apasionado, terminó encontrando otro, ¿no? Los enteroparásitos descartar inmunosuprimidos con diarreas prolongadas, por lo menos nosotros el estrongiloide, Stercoralis, que ahí hay que pedir que busquen las larvas rhabditoides, hay que centrifugar la caca y buscar allí las larvas. El cripto, que ya se da la nitoxanida, la isospora belli, que ahora no sé por qué le pusieron cistoisospora, ahí está mal escrito, bueno, cistoisospora belli, y la ciclospora cayetanensis, que esta la descubrieron en Lima, en Perú. Pero dan todos diarreas, tipos de diarreas similares, y lo que encontró, en lugar de encontrar los redondelitos rojos, esto es un preparado de Sosa, de la Alasia, encontró esos dos redondeles rojos dentro de esa cápsula ovalada. Eso es típico de la cistoisospora belli, o lo que antes le llamábamos la isospora belli. Entonces, esto se mete en los esporozoitos, los enterocitos, provocan realmente un aplanamiento de las vellosidades intestinales y un gran síndrome de mala absorción, y los chicos se desnutren. Esta nena me da mucha pena porque terminó después muriendo por otra cosa un mes y pico después. Y para esto acá le habíamos dado trimetroprima sulfa a doble dosis. Pero bueno, como dice Abel, estas posibilidades hay que pensarlas e incluirlas dentro de las cosas que uno tiene que estudiar y después tratar de conseguir el laboratorista adecuado. Angelina es una nena de 3 años con diarrea, fiebre y vómitos. Esto es más cercano, es de Sauce Viejo, Santa Fe, y el 22 de enero del 2018 presentó fiebre, diarrea líquida, y el diagnóstico fue de una gastroenteritis viral. Le dieron paracetamol y las sales de rehidratación en el centro de salud, pero al otro día la fiebre era más alta, tenía diarreas con moco, dolor abdominal tipo cólico, o sea, el típico pujo, o sea, sensación dolorosa antes de hacer caca, hacía caca y al ratito tenía ganas de ir a hacer otra vez. Y las deposiciones no eran abundantes o con mucha agua, sino más bien frecuentes, pero no tan líquidas. Y el informe fue que había abundantes leucocitos y hematíes, y que había trofozoitos de ameba histolítica barra dispara, así la informan. Bueno, le dieron sales de rehidratación oral, metronidazol, pero ni llegó al otro día. Horas después retorna al CAPS ya con 41 grados de temperatura, vómitos,
mucho dolor, la panza está blanda, y la envían a internar al hospital Alasia. Las posibilidades diagnósticas a considerar sería 1, gastroenteritis viral, 2, disentería meviana, y 3, una disentería bacteriana. ¿Puedo hacer Sí, un comentario sí, cortito? Mirá, que sí, me viene como anillo al dedo. No sé qué es lo que pasa en pediatría, entonces está bueno que vos nos cuentes qué es lo que pasa en sí. pediatría. Pero yo tengo que confesar que en adultos la entamoeba es el parásito que a mí no me gusta, digamos. Y no me gusta porque me parece que es una Tenés causa razón. es una causa frecuente para nosotros de confusión. Es como el Sí, urocultivo positivo, ¿no? sí, En adultos la proporción de entamoeba dispar, que es sí, saprofítica, digamos, o la sí, histolítica, que es patógena, es más o menos 10-1. Entonces uno tiene sí. muchas chances de encontrar un paciente que tenga una entamoeba que sea dispar, que no esté haciendo nada, que sea un mero espectador, y que uno interprete como que ese paciente lo que está teniendo es una disentería mediana. Y la verdad que vemos un montón de pacientes donde uno ya le pone el sello de disentería mediana y finalmente los pacientes tienen un montón de otras cosas, desde abdómenes Sí, agudos quirúrgicos, sí. leptospira, disenterías bacterianas, estrongiloides, tienen otras cosas. Y lamentablemente Co- co- no tenemos ni... Sí. Sí, 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 no, sí, sí. No tenemos ningún método de diagnóstico de laboratorio para diferenciar entre histolítica y dispar. Por eso es medio obligatorio para un microbiólogo entrenado poner histolítica / dispar. Uno tiene que Claro, poner que puede ser cualquiera de las dos, uno coteja con el cuadro clínico. Entonces en la práctica está bueno ver que haya amebas en el parasitológico, está bueno pensar que puede ser y está bueno ponerle el metronidazol, pero es un diagnóstico que a mí siempre me gusta decir que hay que seguir buscando. Que si sí. después uno no encuentra nada más, bueno, todo bien, era una disentería por ameba, pero estamos cansados de ver amebas, digamos, y que es una casualidad y no una causalidad. Digamos, el paciente se interna por otra cosa y, bueno, confunde en el parasitológico tener ameba. Así que si yo escucho este caso clínico, no sé qué pasa en pediatría, pero lo primero que yo digo, bueno, le ponemos metronidazol, pero seguimos buscando. Me sigo quedando con la duda de qué es lo que tiene. Bueno, Abel me contó el remate del chiste. No, está Abelito. bueno. Pero coincido totalmente. Miren, diarreas virales. Es la causa más frecuente de diarrea en la infancia y el rotavirus es lejos la primera, pero estamos en 2018. Estos chicos ya tienen 2 dosis de vacuna contra rotavirus. Y si bien es cierto que la vacuna no evita, puede haber diarreas en chicos vacunados, realmente la historia es otra. Cuando hacen diarreas, son diarreas no importantes, no hacen diarreas con 41 grados, que los deshidrate. Entonces, y estamos en enero, si bien puede haber todo el año, lo típico del rota es comienzos de otoño, no pegaba para eso. Y para amebas, la clínica tiene clínica de disentería, realmente. Ahora, un dato importante de la clínica es que la ameba no da fiebre, no da 39 grados, no da 40 grados de temperatura. Cuando ustedes tengan un chico que les informan trofozoitos de entoameba histolítica-dispar, pero el paciente está con fiebre alta, bueno, si está la ameba en la escena del crimen, está como testigo, o sea, como está mirando, o sea, pero no es el asesino. Busquen para otro lado. Lejos, en enero, en un chico que tiene pujo, que tiene caca con sangre, que tiene 39 grados. Y otro detalle para no pensar en la ameba es que hay abundantes leucocitos en materia fecal. La disentería meviana da sangre, pero no da leucocitos, o sea, o son escasos. O sea que aunque ustedes
no tengamos la posibilidad de un diagnóstico preciso, parasitológico, etcétera, con ese dato nomás, de que tenemos fiebre alta y que tenemos leucocitos, ustedes tírense para pensar lo más probable que el patógeno invasivo es una bacteria. También hay otras posibilidades. Hace unos meses me consultaron de un pediatra desde Neuquén por una que la estaban tratando con por amebiasis, que ya llevaba 10 días de metronidazol y que seguía con, bueno, todo, mal estado general y con sangre. O sea, así como no hay que pensar en resistencia al metronidazol, si le das metronidazol y a las 48 horas no mejoró, no pensé que es una ameba resistente al metronidazol como uno podría pensar cuando habla de bacterias. Acá lo que hay que pensar es que hay que buscar otra cosa. Y esa chica tenía todo y se justificaba hacer una colonoscopía, y lo que tenía era una colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria, o sea, tenía otra cosa. Así que coincido en todo con lo que dijo Abel. Miren, bueno, ya un poco lo hablamos. Disentería amebiana. Esta nena vive en una región con alto diagnóstico de amebiasis, pero con baja incidencia de enfermedad. Esa es la situación de Santa Fe. Y la ameba no causa 39 grados de temperatura. O sea, acá hay que pensar, disentería, puede haber una Shigella, Salmonella y Campylobacter, son las 3 causas bacterianas que más encontramos en nuestro hospital, y lo que decíamos, polimorfo, fiebre, y estamos en enero. Y el 24, bueno, ya estaba bien hidratada, esta chica en el hospital se le puso ceftriaxona. En el hospital le hacemos 2 dosis, se hace 50 miligramos por kilo, se hace 2 dosis y nada más. Eso lo aprendimos de los israelíes, que tienen mucha experiencia en Shigella, y esta era una Shigella Sonnei, que realmente, si la chica no está mal o no estaba como esta, que estaba, se podría haber tratado con acitromicina sin usar ceftriaxona. En algunos libros dicen, en el Red Book, 5 días de ceftriaxona. Los israelíes demostraron que la Shigella disenteriae con 2 dosis es suficiente y no aumentar resistencia ni favorecer tampoco la producción de síndrome urémico hemolítico, que es uno de los temores en pediatría. Miren, este es un trabajo, un poco, yo me formé en medicina, donde nos enseñaban el diagnóstico de ameba, que era el trofozoito con el dedo de guante, el pseudópodo, que estaba comiendo un eritrocito. La verdad es que, bueno, que la cromatina rodeaba el núcleo. Bueno, todos esos criterios morfológicos que por 100 años rigieron el diagnóstico de amebiasis, después quedaron en la nada cuando apareció la Entomeba dispar, que era exactamente igual a la histolítica, pero es no patógena. O sea, es exactamente igual. O sea, que vos morfológicamente no lo podés, salvo que encontrés que está justo el trofozoito comiéndose el eritrocito. Pero bueno, eso no es fácil, tenés que buscarlo enseguida. No traje, pero tengo fotos o más de amebiasis, pero volvamos a esto. Lo que hicimos en el hospital en el 2009, nosotros teníamos una cantidad de diagnósticos de amebiasis impresionante. Un poco fuimos culpables porque en los 70 nosotros nos entusiasmamos mucho con el diagnóstico de disentería amebiana. Además, no teníamos buena bacteriología, no existían diagnósticos virales, o sea, sobredimensionamos la importancia de la ameba.
Estos son 75 chicos con diagnóstico parasitológico de disentería amebiana, hecho en el hospital de disentería ameba histolítica _dispar, por gente que está acostumbrada a ver amebas. O sea, a estos le hicimos una ELISA para detectar el coproantígeno adesina, que esto es propio de la ameba histolítica. O sea, la dispar no lo tiene. Cuando hicimos el coproantígeno, en estos 75 chicos que antes hubiésemos dicho tienen disentería amebiana, solo el 28% tuvieron positividad para entomeba histolítica, y la prevalencia iría de entre el 18 al 38. Y en la mitad de los casos aislamos bacterias invasivas. Shigella fleckneri fue la más frecuente. Este es un chico donde tenía todo, donde Sosa vio con una coloración de tionina, ahí se ve el trofozoito, el núcleo, y en la punta un eritrocito. Esto tiene bastante sensibilidad, casi el 97%, tiene especificidad. Y, bueno, y le hicimos, con ELISA pudimos determinar, tenía todo, hasta tuvo coprocultivo negativo, para decir, pero lo mostramos porque esta es la situación menos frecuente. Lo más frecuente es que veamos alguna bacteria. ¿Y por qué los errores? Bueno, durante años nuestros bioquímicos en la Universidad del Litoral se les enseñó, se formaron con los criterios morfológicos. Durante años escucharon los bioquímicos y los médicos que se forman en la región que estamos llenos de amebas. Entonces, ante un chico con caca, con sangre, con cosas, o sea, están como predispuestos a ver amebas y a veces la ven. Por ejemplo, esta. Antes, si encontramos un chico con sangre o con caca, aunque no esté comiéndose el eritrocito, pero se veía el núcleo, etc. Bueno, se informaba ameba, pero esta tenía adesina negativa. Y a veces, o sea, eran amebas dispar, que estaban allí, pero la causa era otra. Y a veces nunca existió la ameba. O sea, algunos de estos casos que yo mostré no tenían ni siquiera ameba dispar. En esto ayudó el doctor Sartore. Cacho Sartore es un muy buen hematólogo y trabajaba al lado de Sosa. Y bueno, y empezó a mirar esas cosas que Sosa me dijo, mirá, yo las informaba como trofozoitos. Cuando hay una disentería bacteriana, especialmente por una shigellosis o una salmonelosis, hay una gran liberación de leucocitos, y los macrófagos con el núcleo extrusado parecen trofozoitos, y pueden confundir. O sea que muchas veces, como insisto, ni siquiera hay ameba, el bioquímico puede informar que hay trofozoito de ameba y no había, y otras veces está la ameba, pero la frecuencia, como dijo muy bien Abel, es lejos mucho más las amebas dispares que las otras. Entonces, eso que se hace, que ante un chico con una disentería, por las dudas uno ya le empieza a dar a ciega el metronidazol, realmente no se justifica. Yo preferiría, si hay 40 grados o si está comprometido, etc., en todo caso a ese chico hoy en día darle acitromicina o no sé cómo estarán las resistencias, pero si es un poco más grande, ciprofloxacina. Y si no mejoran 48 horas, me planteo la posibilidad que pudiera haber una amebiasis, pero hacemos al revés de lo que se hacía antes. El rol de la amebiasis en los chicos santafesinos con disentería. Hasta los 90 era el principal patógeno con Shigella fleckneri.
En el 97, en un congreso que hubo en México de parasitología, que los tipos eran los reyes de la ameba, ahí quedó claro que contaron eso, que estaba la histolítica y la dispar, y que una era patógena y que la otra no, y bueno. Y a partir de ahí, lo que podemos decir ya en los últimos 20 años, que venimos diciendo, es que la amebiasis tiene una alta tasa de infección con una baja tasa de enfermedad, y que la mayoría de las personas están infectadas con entomemia histolítica e incluso con entomemia dispar, pero inclusive hay entomemia histolítica que no siempre son patógenas, que no causan enfermedad. Y cuando causa enfermedad la ameba, da una disentería con mucho dolor, no da fiebre alta, y si da fiebre escasa, y es un cuadro agudo. No hay amebiasis crónica, o sea, que tiene quistes de ameba y que elimina siempre, que tiene una amebiasis crónica, como eso no existe, o que tiene un dolor crónico por amebas. No, hay que buscar otras cosas en ese caso. ¿Paro, Abel, o hay algún caso más? ¿O querés que...? Bueno, me encantó, Juan, en esta revisión, y me parece que nos podemos llevar unos tips súper importantes para los que todos están escuchando. El concepto Bueno, principal me parece eso, alta infectividad con baja patogenicidad, sí, la alta prevalencia que ustedes tienen de enterobacterias invasivas, Salmonella, Shigella, Campylobacter, E. coli, y me parece lo que mencionaste al principio como datos clínicos de significación. Tener muchos leucocitos, tener fiebre elevada y ausencia de mejoría clínica a las 48-72 horas del metronidazol, fuertemente pensar que la ameba ahí no está cumpliendo un rol patógeno, digamos. ¿Sí? uh-huh. Y bueno, y con el dato adicional de laboratorio que mencionás, que está muy sobredimensionado el diagnóstico de ameba, y con el dato interesantísimo que contás que un hematólogo puso en evidencia de que algunos leucocitos adentro de un macrófago pueden simular una ameba en el laboratorio, y por ahí incluso estar, claro, incluso estar mal diagnosticado, ni siquiera Sí, ser sí. que está y no es patógena, sino que ni siquiera está. Y que uno debería luchar por tener el ELISA, que es el único recurso de laboratorio fiable para diferenciar entre histolítica y dispar. Y mucha gente no cuenta con esos recursos donde labura, Sí. pero recordar que en la provincia tenemos una red de laboratorio que prácticamente tiene las cosas que están en cualquier lugar de vanguardia del mundo. Bueno, mencionaste, por ejemplo, el FilmArray. Uno tiene posibilidad de mandar un FilmArray de materia fecal, de líquido cefalorraquídeo, de sepsia, de lo que fuese. Aunque no haya en la institución donde uno trabaja, lo puede mandar al laboratorio central, y de ahí va a uno de los lugares donde hay FilmArray, y tener la posibilidad de hacer una PCR a múltiples patógenos, y tener una sensibilidad y una especificidad gigante, digamos, ¿no? Y ya nos subimos a los métodos modernos de diagnóstico, pero recordar eso, que por ahí uno no tiene en el centro donde uno labura, pero mandarlo al laboratorio central de la provincia, y de ahí lo mandan o al Semar a Rosario, o al Hospital de Niños Norte de Rosario, o al que fuese, o si es necesario al Malbrán o donde fuere, pero a través de la red uno puede contar con métodos diagnósticos de vanguardia realmente. Un último comentario. El test lo conseguimos, escribimos a TestLab, a Estados Unidos, bueno, conseguimos que la Fundación del Hospital de Niños nos pague, que en ese momento creo que era $1.000 y pico, todos los kits, no me acuerdo cuántos venían, o sea, después no lo tuvimos más. Ahora, eso aún así, eso nos sirvió para saber dónde estábamos parados.
Exacto. Y un consejo, en las guardias, ante un chico agudo, o sea, por ahí uno ve que piden un parasitológico. El parasitológico no es para pedirlo en la guardia de un sanatorio, que lo hagan, no. En todo caso, la parasitosis esta intestinal en general no son urgencias como puede ser una sepsis bacteriana. Lo que sí pidan en la guardia, y que eso está al alcance de cualquiera, es que te hagan el examen para ver si hay leucocitos y si hay sangre. Porque es cierto, si uno se guía solo por la sangre macroscópica o por lo que la madre te cuenta, hay un 25% de disenterías que pasan de corbata o que uno no se da cuenta. Ahora, si no es lo mismo ante un chico con fiebre alta y diarrea y que esté mal, que te digan, mirá, no tiene ningún leucocito, y ahí busco causas virales u otras, o que te diga está plagado de leucocitos, y ahí sí se justifica que le pida un coprocultivo, y en todo caso, si tengo que hacer algo, hago un antibiótico hasta que esté el resultado, pero no hay urgencia para dar el metronidazol. Bueno, y paro por hoy, y en todo caso, en otra Bueno, oportunidad seguimos con otros casitos. para el mes que viene dejamos otros, dale. Me Bueno, gustó mucho. También me gustó el comentario de que no siempre más antibióticos es mejor en disenterías bacterianas. sí. Y mencionar que el síndrome urémico hemolítico es más frecuente si uno Eh, usa más antibióticos que si uno no usa. Por ujú. eso hay Es- mucha disparidad de recomendaciones de antibióticos. 5 días, 4 días, 2 días, dosis sí, únicas. En sí, general, 2 días me parece una cantidad, por lo sí, menos en adulto, una cantidad razonable, 48 horas de un sí. antibiótico con cobertura para enterobacterias. Al pelo. En todo caso, no sé si el mes que viene o cuando vos me invites, podemos volver a hablar un poco más del tema y de disenterías y todo lo demás, y de amebas. Bueno, 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 quedás invitado ya para el mes que viene. bueno, Vamos, muchas gracias por a ustedes. bueno, me encantó, Juan. Un gustazo. Bueno, yo me quedo escuchándote los casos tuyos o ya terminan. Seguimos con un más que tenemos. Sí, doctor, no Bueno, sé, como usted quiera. hacemos uno más. Bueno, bueno, doctor. Hacemos uno más, Juan, Ah, yo. y terminamos. Ah, ¿sigo yo? Tengo uno. Vos, Yo ¿eh? tengo uno. Por eso escuchamos el tuyo, Yo sí. tengo uno. Sí, doctor, Bueno, seguimos uno dale. más con uno de ustedes. Sí, sí, pero Bueno, no interfiere que yo tengo que cerrar algo acá, no. Ah, No, doctor, no, usted ya puede está. Ah, seguir bueno, Guido, mirando, no hay problema. ¿está? está ¿Está bien, Guido? ya está. No sé si se ve Guido, yo no sé si compartí pantalla o no. Yo ya ¿Se salí ve de la acá? función. Tenés que compartir vos, doctor. A ver, ya estás A ver, habilitado. Todavía me parece no que vemos no. nada. Espera, me parece que todavía no compartí. Espérate. Espera un segundito. Ahora está. No, ahora deshabilitaste la cámara. Fíjate en el botoncito verde que Ahí hay, está. que dice compartir pantalla. Y bueno, seleccionar la presentación que tenés que tener abierta. A ver, ¿qué hice mal? A ver. Compartir. Ahora Compartir está. pantalla. Y a Ahí ver, está. debería ser Ahí está. este. Ahora abrís el Ahí coso. está. Bueno, ¿Se sí, ve ahí bien? está. Ahora tendrías que habilitar tu cámara. Ahí está. A ver. No sé a ver si te la puedo activar yo. Ahí te pedí para iniciar video. Si no, no hay problema. Como vos quieras. Ahí está, iniciar mi video. Ahí está. Ahora sí puedes, ahora sí te vemos. Ahora volver a la pantalla Perfecto. del caso. Está.
Y listo, ahí estamos viendo. ¿Ahí se ve, Guido? Sí, 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 va a ser. Bueno, perfecto. Bueno, vamos con un caso adulto. Este es un paciente que vimos recientemente, es un paciente que lo traje porque me parece que es bastante prototípico de una patología que vemos frecuentemente hoy día. Se trata de un varón de 55 años que es VIH positivo y consulta por un cuadro caracterizado por fiebre, pérdida de peso e insuficiencia respiratoria de evolución subaguda, ¿sí? Este paciente tenía 8 años de diagnóstico de su HIV y se diagnosticó en su momento en el contexto de un síndrome de desgaste, ¿sí? Que para recordar en general es la pérdida de peso relacionada con el propio HIV cuando no tiene tratamiento específico. ¿Sí? En general se caracteriza por pérdida de peso del 10% del peso corporal, y en general asociado a diarrea intermitente por el propio HIV, poliadenopatías y decaimiento, ¿sí? Este paciente tenía una adherencia y seguimientos muy irregulares, digamos. Yo lo veo desde el inicio. Los primeros 3 o 4 años fue muy adherente, después interrumpía, volvía al año, interrumpía. Y la última vez que lo había visto fue aproximadamente hace 1 año y medio, donde tenía un recuento de CD4 de 355 células, ¿sí? Y una carga viral que era elevada, que no era ninguna locura, pero era elevada, era de 4.000 copias, y yo en su momento, bueno, le insistí en la adherencia del tratamiento y le pedí un test de resistencia genotípico a ver si no estábamos en presencia de fallo virológico. Él tomaba un esquema con tenofovir, emtricitabina y un inhibidor de integrasa con dicteravir, ¿sí? Pero bueno, en el último año él desapareció de los controles, él abandona la medicación, tiene algún cuadro de depresión de base, vive solo y esto hace que no tenga mucha contención social, familiar, y bueno, es uno de los pilares de la adherencia del tratamiento, es darle contención a los pacientes, ¿sí? El paciente cuando consultó tenía un cuadro que parecía bien arrastrado en el tiempo, de semanas, meses de evolución, caracterizado por anorexia, por pérdida de peso, perdió aproximadamente entre 10 y 15 kilos, tenía una diarrea intermitente que iba y venía, tomaba a veces algún tratamiento sintomático, ¿sí? Pero claramente en las últimas 3 semanas él desmejoró mucho clínicamente, y empezó a tener equivalentes febriles, sudoración nocturna y disnea de esfuerzo, hasta que prácticamente empezó a tener disnea a esfuerzos mínimos, por lo cual un día el hermano lo fue a visitar y lo llevó medio a la fuerza a la consulta y ahí lo vimos, ¿sí? Al ingreso él estaba normotenso, estaba taquicárdico, estaba taquipneico, ¿no? Tenía clínica de insuficiencia respiratoria, le constatamos fiebre, y a la auscultación tenía rales crepitantes finos, ambas bases, bien simétricos, casi hasta los campos medios, ¿sí? Saturaba ahí justito, puse 21, pero es con FIO al 21%, o sea, aire ambiente, saturaba 92%, pero ante un esfuerzo mínimo, caminar un poquito en la pieza o hacer la bicicleta en la cama, desaturaba fácilmente a 80%. Y el examen físico tenía muguet oral. El laboratorio tenía 8.400 blancos, tenía 82% de neutrófilos, tenía un hematocrito de 29, 10 de hemoglobina, plaquetas normales, urea normal, creatinina normal, glucemia normal, un hepatograma normal y tenía una LDH de 1870, bien elevada. Y con estos gases, con una PO2 de 66, con una saturación de 94, coincidía con la de la saturometría, y tenía bien una alcalosis respiratoria y una hipoxia, ¿sí? Bien gases de insuficiencia respiratoria. Por supuesto, como tiene una placa patológica, le descartamos COVID, él no tenía vía aérea superior, él no tenía nexo epidemiológico, se cuidaba muchísimo de COVID. Igual le hicimos 2 hisopados nasofaringeos, los 2 fueron negativos para COVID, tanto el test rápido como la PCR, e igual lo pusimos en una habitación de aislamiento. Y a los pocos días que nos llegó parte del laboratorio que le habíamos pedido para actualizarlo, tenía una carga viral de 1.160.000 copias. O sea, claramente estaba en fallo
virológico, seguramente hace ya prácticamente todo el año que no toma la medicación, ¿eh? Y los CD4 que él tenía ya eran bien bajitos. Esta era la tomografía que él tenía, donde se veía desde las bases hasta el vértice y en forma bien homogénea, patrón en vidrio esmerilado. Este patrón que deja ver la vasculatura y deja ver los bronquios, ¿sí? Y no hay consolidación franca. Y por algunos pedazos tiene como lo que se llama el patrón en mosaico, o sea, alternar, por ejemplo, este vidrio esmerilado con lóbulos o segmentos del pulmón donde no tienen vidrio esmerilado, donde está preservada, digamos, esta inflamación intersticial. En general, este esmerilado indica patología intersticial difusa, ¿sí? Esto en general es lo que vemos en los cuadros virales. Por ejemplo, en el COVID se ve bastante el patrón en mosaico, ¿sí? Pero en general los pacientes con COVID no tienen este patrón así tan homogéneo, tan esmerilado de punta a punta. Tienen parchecitos, triangulitos, subpleurales, y no suelen tener este patrón. Así que bueno, acá, a ver si estamos acá, sí. Acá dejo el caso clínico. Este es el paciente, no sé si alguno quiere pensar qué síndrome le parece que tiene este paciente, cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales, cuál podría ser la metodología Sí, diagnóstica. doctor. Tengo Sí. la mano levantada de Celeste Méndez. Le voy a dar audio, no sé si quiere hacer una consulta. Celeste, ya Bueno. tenés que habilitar tu micrófono, ya puedes hablar si así lo deseas. No sé si querés hablar o fue accidental. Hola, Cele. Si no, Celeste es residente de infectología del Hospital Cuyen, así que es cuando palabra autorizada. dijo accidental, no sé si quiere opinar sobre el caso, pero acá en el chat puso recién que fue accidental. No pasa nada. Como usted Bueno, quiera. si alguno quiere opinar, sí, si quiere opinar, con todo gusto. Sí. Perdón ahí poniendo el costo. Pero hasta ahora no tengo ninguna consulta. No sé si alguien quiere hacer, puede levantar la mano, puede escribir por el chat. Estamos acá, a la espera. Bueno. Este paciente un poco es el prototipo de paciente HIV con insuficiencia respiratoria, y donde hay muchos diagnósticos diferenciales. Así que bueno, este caso es medio paradigmático para discutir. Sí. El chico tenía, el hombre este tenía Muguet, dijiste, era muy importante la moniliasis. Sí. Sí, era importante. Era importante, incluso tenía algo de dolor para tragar, y algo de dolor retroesternal, así que seguramente tenía esofagitis también por cándida. Y podría haber además otra micosis, además de la cándida esa, en este paciente, o sea, o Sí, que se puede justificando. pensar. Sí, en la cavidad oral no tenía ninguna lesión que hiciera sospechar en nada en particular. No tenía paladar en empedrado, no tenía ulceraciones, no tenía leucoplasia oral, tenía simplemente muguet, tanto en la lengua como en el paladar duro, y tenía dolor a la deglución. Para nosotros el muguet es un dato clínico importante porque De baja en general inmunidad. refleja que los pacientes tienen menos de 200 CD4. ¿sí? Él recuerden que tenía 350 y algo hacía más de un año. Bueno, un poco entonces les traía este caso para ver cuáles son los síndromes infectológicos comunes Perdón, las Abel. huéspedes. La doctora Besones tiene la mano levantada. No sé si quiere aportar algo, doctora. Dale, Alejandra. Sí, a ver, bueno, por ahí, para ser un poco más práctico y no pensar tan lejos, es habitual que en un paciente con HIV y con CD4, con un recuento bajo de CD4, pueda hacer una neumonía por estrepto o por hemófilus. Eso se da frecuentemente. Sí, no vemos tan frecuentemente, pero sí la neumonía bacteriana es más frecuente que en la población común.
pero te Bien. diría así, en todos los pacientes que tienen cuadros respiratorios HIV, no es lo más común que lo que veamos las neumonías bacterianas, ¿sí? Bien, pero estos Por gérmenes eso un poco, comunes. claro, por eso un poco acá Hay- la tablita esta muestra cuáles son, digamos, los 3 síndromes infectológicos más comunes en huéspedes inmunocomprometidos en general, no necesariamente HIV, también pueden ser oncomatológicos, pueden ser pacientes trasplantados, pueden ser pacientes con enfermedades reumáticas y en tratamiento crónico con esteroides, ¿sí? Pero básicamente vemos 3 síndromes. El que vos mencionás, el paciente que tiene una neumonía aguda, ¿sí? En el paciente que recuerda cuando empezó a sentirse enfermo, que es bien brusco, el cuadro es bien agudo, empiezan con fiebre y tienen signos, sintomatología de la vía respiratoria baja. En general, en la radiografía, uno tiene una consolidación lobar o segmentaria. Es muy raro una neumonía por neumococo o por hemófilus tener, por ejemplo, este patrón así esmerilado de base a vértice bilateral, ¿sí? Entonces, en general, los gérmenes bacterianos tienden a la focalización. Entonces, respetan un segmento o respetan un lóbulo. Con o sin derrame, pero son segmentarios, como la radiografía acá de la izquierda, ¿sí? Y en general tienen semiología de consolidación. Entonces, bueno, estos pacientes tienen gérmenes comunes al igual que los pacientes no inmunocomprometidos. Decir con esto simplemente que un paciente inmunocomprometido puede tener una neumonía aguda de la comunidad como cualquier hijo de vecino, ¿sí? Pero los huéspedes inmunocomprometidos tienen otros dos síndromes clínicos que son muy frecuentes. Uno es el de neumonía crónica, que es de un paciente que es sintomático respiratorio, pero de meses de evolución, ¿sí? Que vienen teniendo tos, con o sin expectoración, que va progresando, ¿sí? Y que en estos pacientes la impregnación, la pérdida de peso es bastante común, y cuando uno mira el laboratorio la anemia es bastante común. Uno no debería esperar en una neumonía aguda de la comunidad ni tener anemia ni tener pérdida de peso, ¿sí? Porque justamente el cuadro es agudo, digamos, la patogenia es de un día para el otro, ¿no? En una semana se gesta todo, ¿sí? Y en estos pacientes que tienen neumonía crónica, que tienen pérdida de peso, que tienen anemia, la radiografía y la tomografía muchas veces tienen patrones muy específicos, tienen lesiones nodulares, tienen lesiones micronodulares, tienen lesiones cavitadas, a veces tienen derrame pericárdico, tienen adenopatías mediastinales, y en estos cuadros de neumonía crónica, con pérdida de peso, muy arrastrados, con anemia, y con estos patrones tomográficos en general, pensamos en tuberculosis, en micosis endémicas, por ejemplo, mencionó recién Juan la histoplasmosis, que es muy común, para nosotros es tanto o más común que la tuberculosis, nocardia, vemos también causas no infecciosas como el Kaposi, como los linfomas, como metástasis de primarios de otros lados. Entonces estos pacientes se comportan clínicamente como una neumonía crónica. Y entre medio, un síndrome clínico que casi es patrimonio de los inmunocomprometidos, es lo que se conoce como la neumonitis subaguda. La neumonitis subaguda es un cuadro que uno lo mide en pocas semanas, o sea, entre medio de una neumonía crónica y una neumonía aguda, ¿sí? Muchos pacientes no tienen tos o la tos es poco productiva y la disnea progresiva es el principal síntoma de los pacientes. Prácticamente todos los pacientes tienen fiebre y muchos pacientes tienen o radiografía normal o cuando uno le hace una tomografía tienen intersticio o vidrio esmerilado, bilateral o bivasal. Y una cosa que es muy característica de este síndrome es que la hipoxia es desproporcionada a la radiografía. Muchas veces son pacientes jóvenes que no tienen enfermedades de base y apenas un esmerilado o apenas una semiología hacen que los pacientes tengan mucha hipoxia. Esto es muy característico. Y esto es porque los gérmenes que producen estos síndromes comprometen esencialmente el intersticio pulmonar. Entonces la difusión se ve muy afectada. En cambio, la neumonía bacteriana o la neumonía crónica, por ahí el mecanismo principal es el shunt, ¿no? O sea, alvéolos que están ocupados, la sangre viene desoxigenada y sigue desoxigenada. Acá el intersticio es el que está alterado y por tanto toda la difusión en todo el pulmón está comprometida. Acá la causa más común, lejos, en HIV es el Pneumocystis carini y la causa más común lejos en pacientes trasplantados es el citomegalovirus. Por supuesto puede haber otros virus respiratorios de la comunidad que den este patrón. Entonces la interpretación sindromática de este paciente es que podríamos estar en presencia de dos cosas.
como el paciente perdió peso, tenía algo de anemia y tenía un cuadro que venía arrastrado de hacía unos cuantos meses, uno tiene todo el derecho a pensar que esto es una neumonía crónica, ¿sí? Y ahí me parece que el principal diagnóstico diferencial es el que planteó Juan, que esto sea una histoplasmosis. Estamos en un área endémica para histoplasma y vemos bastante seguido histoplasmosis con este patrón así intersticial. Pero el mes pasado hablábamos de que cuando un paciente a veces tiene más de un síndrome, a veces es difícil saber de cuál de los síndromes tirar de la cuerda para llegar al diagnóstico. Muchos pacientes pierden peso por otra causa y en realidad en vez de tener una neumonía crónica tienen una neumonitis subaguda. Nos pasa, por ejemplo, también con los pacientes oncológicos, que a lo mejor pierden peso por su causa oncológica y a lo mejor el cuadro clínico infectológico es de menor tiempo de evolución. Entonces por ahí uno ve anemia, uno ve pérdida de peso, parece que el cuadro infeccioso tiene 3 meses de evolución y uno pensaría en tuberculosis, en histoplasmosis, en loncardia, pero a lo mejor la pérdida de peso viene por otro lado. Entonces en este paciente tenemos todo el derecho a pensar que tiene un síndrome de Weiting, porque tiene un HIV que ahora tiene 30 y pico de CD4, tiene una carga viral altísima de 1 millón y algo, abandonó hace más de un año la medicación, ¿sí? Y seguramente todo este cuadro es por su propio HIV que le hace perder peso. Pero claramente en las últimas 2 o 3 semanas, él agrega este componente de disnea de esfuerzo, estos equivalentes febriles, estos registros febriles, entonces por ahí hace pensar que el cuadro infectológico per se viene de las últimas 2 o 3 semanas. Entonces uno podría pensar que esto es una neumonía crónica y todo su cuadro clínico viene arrastrado desde un inicio y se explica por una sola cosa, o uno podría pensar que en realidad el paciente tiene de curso arrastrado su síndrome de desgaste por el HIV y de las últimas 2 o 3 semanas tiene un síndrome de neumonitis subaguda, ¿sí? Entonces, la conducta es hacer un lavado broncoalveolar para despejar todos los diagnósticos diferenciales, y como las neumonitis subagudas son cuadros graves que comprometen la vida del paciente, tiene una mortalidad elevada la neumonía por Pneumocystis carini, se inicia tratamiento empírico para Pneumocystis carini, o para Pneumocystis jirovecii, como se dice hoy día. Entonces le empezamos trimetoprima sulfamethoxazol, 12 ampollas por día, y también pensando en histoplasma, con esta presentación de neumonitis, empezamos anfotericina en forma empírica, al igual que el Bactrim, e igual le pedimos aislamiento respiratorio a pesar de tener dos hisopados negativos para COVID. ¿Sí? Le hicimos el VAL, y en el VAL, un poco lo que charlábamos, tratar de pedir todas las cosas que sean necesarias para despejar o para confirmar los diagnósticos que uno piensa. Hicimos un directo para VAR que fue negativo, está pendiente el cultivo. Le hicimos un GIEMSA, un directo para hongos que fue negativo. Le hicimos un galactomanano que sirve para el diagnóstico de aspergilosis o en nuestra región sirve para el diagnóstico de histoplasmosis, ¿sí? Que fue negativo. Y le hicimos una PCR panfúngica que es negativa, que es una PCR que tiene un primer que digamos, está dirigida a un componente de la pared de los hongos que es común a un montón de hongos, por eso se llama panfúngica. Entonces si es positiva, después uno tiene que buscar cuál es el hongo, pero por lo menos uno tiene un diagnóstico de que hay una infección fúngica. Dio negativo, así que eso aleja muchísimo la infección fúngica. Y la PCR para histoplasma, que es el hongo que más frecuentemente tenemos en la región, también dio negativo, ¿sí? Le pedimos en suero una antigenemia para el criptococo. El criptococo da neumonitis subaguda, aparte de meningitis y fungemia, fue negativa, y le pedimos una carga viral para citomegalovirus que fue negativa, ¿sí? Es raro el citomegalo en HIV, pero es prolijo siempre pedirlo. Bueno, y el hisopado por 2 de COVID fue negativo. En realidad uno fue un hisopado y el otro lo tomamos la muestra del VAL, que tiene más valor predictivo, negativo, si es negativo, que fue negativo, ¿sí? Así que con todos estos elementos en mano, el diagnóstico que queda es el de neumonitis por PCP, por Pneumocystis jirovecii, ¿sí? El paciente le pusimos corticoides, le pusimos el Bactrim, le pusimos la anfotericina. Al tercer día tenía franca mejoría clínica, le suspendimos la anfotericina con estos resultados. Y hoy en la mañana lo dimos de alta con Bactrim vía oral, completar el corticoides los 21 días y reiniciar el esquema de HART que tenía de antirretroviral. Entonces mencionar simplemente esto.
2 o 3 ideas que me parecen importantes en este caso clínico. Uno, la neumonía por neumocistis girovesi es muy común, ¿sí? Muchas veces el diagnóstico es de descarte porque no es fácil ver el hongo en el examen directo. La sensibilidad del directo, incluso del VAL, para neumocistis girovesi es muy, muy, muy bajita. En general en el mundo se está usando la PCR. En Santa Fe es de las pocas cosas con las que no contamos con PCR para PCP. A veces se ve en el GIEMSA, y cuando no se ve y no hay otra cosa, el cuadro clínico es compatible, le ponemos tratamiento empírico y si hay respuesta clínica, hacemos el diagnóstico. Probablemente sea la enfermedad oportunista más común en los pacientes HIV con menos de 200 CD4. Tan frecuente es que cualquier paciente con fiebre y que uno no encuentra cuál es la causa obvia y tiene menos 100 CD4, hay que ponerle tratamiento empírico con Bactrim. Así que bueno, el diagnóstico fue síndrome de desgaste por su propio HIV y una neumonitis subaguda de 2 o 3 semanas de evolución, seguramente por neumocitis carini. Mejoró francamente con el Bactrim, así que mejoró la desaturación, la tolerancia al ejercicio, se le fue la fiebre, bajó la LDH, se abrió un poquito la tomografía, la ventilación, así que hoy se fue de alta, y bueno, y completará el tratamiento y reiniciará el esquema antirretroviral. Pero bueno, este paciente muestra una patología muy común. Le diría que este paciente lo pueden ver en cualquier institución, tanto privada como pública, en cualquier región. Es muy paradigmática, pero es una buena excusa también para repasar cuáles son los síndromes clínicos frecuentes. Y muy importante esto, tratar de definir cuál es el síndrome que tiene, porque uno piensa en causas bien distintas. Fíjense que a este paciente ni siquiera le pusimos antibióticos para gérmenes comunes, le pusimos Bactrim, le pusimos anfotericina. Bactrim para el neumococo es muy malo, así que no le cubrimos ningún germen de neumonía de la comunidad. Si hubiera tenido una consolidación local, bueno, ahí lo que decía Alejandra, cubrir neumococo, hemófilus, pero bueno, claramente el paciente tenía un cuadro mucho más crónico, que era una combinación de su síndrome de desgaste y su neumocitis carini. Y por último, para terminar, no sé si alguno tiene alguna pregunta, Doctor, el caso clínico. Sí. tengo 2 manos levantadas, bueno, la de la doctora Alzone y la de Evelyn Moschen. No sé si querés hablar, Evelyn, ya podés Vale. activar tu micrófono. No Sí, sé si fue accidental o querías decir algo. Si no, doctora Alzone también puede hablar. Bueno. No era mi mano de hoy y está ahí. Bueno. Bueno. Listo. No sé si Evelyn está o no está o si fue accidental. Si no, no tengo preguntas por ahora. Bueno, No y tengo por preguntas. último, ¿no? Bueno, y por último una imagen, antes de terminar. A mí siempre me gusta decir que está bueno ver imágenes que representen patologías, porque es parte del bagaje de conocimientos que uno tiene, y tener en mente un montón de imágenes hace que uno tenga mayor ocurrencia diagnóstica en general. Entonces uno se va armando de imágenes de fondos de ojos, de tomografías, de resonancia, de lesiones cutáneas, de lesiones mucosas, de estudios, etcétera, etcétera, y uno va pudiendo hacer distintos diagnósticos. Yo sé que acá hay muchos médicos que también son generalistas, así que les traigo unas imágenes que también son muy características y que me parece importante tenerlas en mente. Acá todas las imágenes son de retinitis por toxoplasma, una paciente inmunocompetente. Pero miren estos 2 o 3 detalles. Las de la izquierda, las 2 de la izquierda, son de la misma paciente, y la del medio es de la misma paciente. Fíjense que parece que las 2 imágenes de la oftalmoscopía indirecta, parece como que está borrosa la retina, ¿sí? Si ustedes miran, parece como está muy borrosa, que no alcanzan a ver la vascularización, por ejemplo, compárenla con la del medio, ¿no? Eso es porque
esta paciente que tiene una retinitis por toxoplasma, es muy típico de la toxoplasmosis, la vitreitis asociada, o sea, la inflamación del vitrio. En general, cuanto más inmunocompetente es el paciente, más vitreitis tiene. Y por eso los corticoides son parte importante del tratamiento de la retinitis por toxoplasma, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene lesiones exudativas blanquecinas, no sé si se ve la flecha o no en el compartir de pantalla, ¿se ve, Guido, la flecha que yo marco acá o no? Sí se ve, sí. Sí se ve. Bueno, acá es esta misma paciente de arriba y de abajo, esta es la lesión que la paciente tiene, y en realidad los oftalmólogos le hacen mover la cabeza y el ojo al paciente, y fíjense que toda esta nube que se ve acá, que es toda la vitreitis, se mueve, y a veces deja por detrás el exudado blanquecino. Esto que se ve acá, este triangulito que está acá, es el mismo que este que acá está invertido. Acá está más sobre el exudado. Entonces, este es el componente vítreo que a veces le impide ver la lesión exudativa. Por eso un signo característico de la toxo es lo que se llama el signo del faro en la niebla, como que uno ve el exudado que está en la retina, pero lo ve como turbio porque la vitreitis impide verlo. Cuando uno le pone tratamiento al paciente, y parte del tratamiento es ponerle corticoides, o sea, uno da tratamiento antiparasitario y antiinflamatorio, empieza a pasar lo que pasa en la foto del medio. La lesión exudativa se empieza a delimitar mucho, el vitrio se aclara, se empieza a ver mucho más claramente la retina, fíjense acá ya no hay vitreitis, y acá se empieza a ver lentamente esta pigmentación. Esto permite, digamos, sellar el diagnóstico de retinitis por toxoplasma. Acá el diagnóstico era empírico, aunque siempre el diagnóstico de retinitis es por semiología oftalmológica. Acá esta lesión es muy característica porque es blanquecina, no es hemorrágica, tiene vitreitis, ¿sí? Pero acá el hecho de que empiece a pigmentarse en la periferia, eso le pone el sello. Esto es de la misma paciente que acá, ¿sí? Y la última es una foto de otro paciente, pero que se las pongo para ver cómo podría ser la evolución de este paciente que todavía está en tratamiento. Este paciente sí que no tiene la evolución completa, pero seguramente en semanas, meses, esta lesión va a ser parecida a esta otra, donde empieza a tenerse un poquito de atrofia de la retina y esta pigmentación intensa que da cuenta de que la lesión ya está cicatrizal, digamos, que está inactiva. Este paciente no tiene requerimiento de tratamiento, ¿no? Esto es importante, porque el oftalmólogo nos hace el diagnóstico de retinitis por toxoplasma y nos hace el diagnóstico de actividad plena de la enfermedad, mejoría clínica, cicatrización. Cuando el oftalmólogo nos dice que la lesión está cicatrizada, uno le suspende el tratamiento. No hay una duración fija del tratamiento para una retinitis por toxo. En general, entre 4 y 6 semanas, pero hay pacientes que cicatrizan antes y hay pacientes que requieren tratamiento más prolongado. Así que bueno, nada, para sumar a la retina y al cerebro algunas imágenes, hoy entonces les traje retinitis por toxo. Lesiones activas, lesión con buena evolución y lesión cicatrizal secuelar. Con esta terminamos. No sé si hay alguna pregunta. Si no, Por ahora no tengo ninguna pregunta, terminamos y nos doctor. veremos. Algunos agradecimientos. Bueno. La próxima clase es el jueves 19 de agosto. Y bueno, Bien. tenemos les recuerdo que todos estos videos se suben a la plataforma que está en la página web, en la noticia que está en el Club del Estáfilo, y pueden ingresar y ver los videos anteriores, no solo de este año, sino del año pasado y del año anterior también. Así que bueno, si no queda más, le agradezco su participación, al doctor Beltramino, y bueno, nos estamos viendo el mes que viene, doctor. Bueno, buenísimo, Guido. Y les recuerdo a todos los presentes que si quieren sugerirnos por la página del colegio algún tema en particular, o si quieren traer algún caso clínico, esté resuelto o no esté resuelto, o si quieren traer alguna imagen, con todo gusto la compartimos. Es una de las ideas de este espacio, de poder compartir
conocimiento, pacientes y ayudarnos entre todos. Así que bueno, nos estamos viendo entonces Bueno, el doctor, tercer jueves de agradezco agosto por a las 6 de la tarde. Así que, bueno, hasta luego y nos vemos el mes que viene. Chao, hasta luego. Bueno, Chao, hasta luego, doctor. Chao, gracias.